Dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículo 23, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quizás estas palabras, hermanos, no parecen las más alentadoras para comenzar un estudio por la mañana, pero en definitiva son palabras muy aptas para hablar de la experiencia cristiana en la santificación. Por un lado, habíamos visto en Romanos capítulo 6 que Dios nos santifica en unión con Cristo y que esa es la base sobre la que podemos decir que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Estoy citando Romanos capítulo 6, versículo 6, allí. Esto que el apóstol menciona es ya una realidad de la que participamos todos los verdaderos creyentes. Por otro lado, el mismo apóstol Pablo que nos habla en Romanos capítulo 6 acerca de esa realidad, es el mismo que no duda en dramatizar la lucha que tenía contra el pecado, llamándose a sí mismo miserable en el capítulo 7 de su carta. Y si siguiéramos el lenguaje de la confesión en el párrafo que vamos a ver en esta mañana, a esto se le llama una guerra continua e irreconciliable. Ambas cosas son realidad en los verdaderos creyentes, lo que está en Romanos capítulo 6 y lo que está en Romanos capítulo 7. Y debemos sopesar ambas cosas en su justa medida. Si no somos cuidadosos en nuestro entendimiento de la santificación, vamos a ser susceptibles a distorsionar su significado y con ello la manera en la que pensamos en la vida cristiana. Tomen por caso el versículo que cité en un principio, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este mismo versículo podría interpretarse de maneras muy diferentes. Podríamos tener a un pecador, a alguien que no ha sido regenerado, intentando, ¿verdad?, aprovecharse de lo que está en ese versículo para decir, esa es mi experiencia. Podríamos tener a alguien diciendo, no, Romanos capítulo 7 no aplica a los creyentes. Los creyentes no vivimos de esa manera. Los creyentes vivimos como en Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 8. Una vida en la que siempre hay triunfo. Y esa sería una perspectiva irrealista. Por otro lado, estaría el verdadero creyente, diciendo, no, todo esto es verdad. Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8. Y de todo esto participamos como creyentes. Pero antes de darles un ejemplo, hermanos, de cómo se vería esto, quiero leer el párrafo 2 del capítulo 13, que es el que estaremos tratando en esta mañana. Capítulo 13, párrafo 2 de la confesión nos dice, esta santificación es por completo, en el hombre en su totalidad, aunque imperfecta en esta vida. Aún quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una guerra continua e irreconciliable. El deseo de la carne siendo contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. ¿Cuáles serían los errores si no tuviéramos las palabras que encontramos aquí en la confesión? Vamos a tratar de pensar en eso. Si no tuviéramos esa perspectiva equilibrada en la que decimos la santificación es en todas las partes del hombre y al mismo tiempo hay una guerra irreconciliable todavía contra el pecado. Quiero darles un ejemplo, hermanos, por medio de un diálogo. Imagínense que tenemos a tres individuos. A uno lo vamos a llamar el Señor verdadero cristiano, al otro le vamos a poner el Señor supuestamente cristiano y al otro le vamos a llamar el Señor supuestamente perfecto, ¿verdad? Entonces tenemos un verdadero cristiano, uno que es supuestamente cristiano o supuestamente santo y otro que es supuestamente
perfectos. El verdadero cristiano comienza la conversación así: amigos míos, en esta ocasión quisiera poner un tema importantísimo sobre la mesa para vuestra consideración, a saber, ¿cuál es el alcance de la santificación? El Señor, supuestamente santo, responde: me parece que vuestra elección es ideal, mas ¿qué podremos decir del alcance de nuestra santificación? Pues tal como clamó el apóstol Pablo: miserable de mí, así mi corazón se une a sus palabras. Nuestra naturaleza es por entero corrupta, no hay nada sano en nuestra carne, desde la coronilla hasta nuestros pies es la mancha. Así que, ¿cómo podremos hablar de un alcance en la santificación si todos somos pecadores? El Señor, supuestamente perfecto, responde: es cierto que el apóstol Pablo dijo tales palabras, pero me parece que usted incurre en una falsa interpretación. El alcance de la santificación va mucho más allá de lo que usted se imagina. ¿Acaso no ha leído el capítulo 8 de la carta a los Romanos? Allí el apóstol dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y ha olvidado usted lo que también dice el apóstol Juan en su primera carta? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por lo tanto, no puede haber pecado en los hijos de Dios. Inmediatamente el Señor, verdadero cristiano, dice: os habéis apresurado a hablar, y me temo que las palabras de ambos merecen una explicación. Permitidme abordar por turnos lo que habéis dicho. Señor supuestamente cristiano, por lo visto, usted habla algo que es verdad respecto a la condición caída del hombre. Mas, ¿qué distinción habría con aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús? Pues el apóstol dijo aún a los corintios: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Señor, supuestamente santo, responde: concedo que hay una realidad tal como la santificación, pero que ésta es tan imperfecta, tan imperceptible, y nuestra triste experiencia lo confirma, que si acaso afecta a alguna de nuestras partes, pero no al hombre entero. Y es por eso que vemos tanto pecado en nuestras vidas. Al final de cuentas, Dios es misericordioso, y eso es lo que hace la diferencia. El Señor, verdadero cristiano, responde: ¿y cómo respondería usted a lo dicho, Señor supuestamente perfecto? Por mi parte respondo que este hombre está negando la gracia y que no entiende nada del Evangelio ni de la santificación completa con la que andan los hijos de Dios. Yo vivo una vida de completo triunfo. El Señor, verdadero cristiano, dice: señores, para no discurrir tan largamente, permitidme responder certero a vuestras declaraciones, pues que habéis incurrido en errores semejantes que temo que vuestra condición espiritual es grave. Señor supuestamente santo, su explicación es deficiente y peligrosa. Si bien tiene razón en decir que la santificación es imperfecta, se equivoca al afirmar que no afecta al hombre por entero. Lo contrario es verdad. La santidad se da en el hombre en su totalidad, en su parte material y en su parte inmaterial, en su mente, voluntad y afectos. Y decir menos que esto podría conducir a alguien a pensar que la santidad no será necesaria para ver al Señor. Esto, llevado a sus últimas consecuencias, derivaría en el antinomianismo y convertiría la santidad en una ficción. Por otro lado, Señor supuestamente perfecto, veo que en vuestra interpretación usted reconoce que la santidad es real y personal. Sin embargo, sus palabras tienden a otro grave error. Y este error es pensar que la santidad es perfecta en esta vida y que ya no hay remanente de pecado. De esta manera confunde el estado de la gracia con el de la glorificación. Esto pronto traerá un legalismo o, en el mejor de los casos, una profunda decepción, pues tarde o temprano tendrá que reconocer que hay pecado remanente. Por lo tanto, concluyo que hay un misterio en la santificación,
pues se trata de una realidad presente y a la vez futura. Dios nos santifica en todas nuestras partes, pero esa santificación es imperfecta en esta vida. Es completa en el sentido en el que toca todas las áreas de nuestras vidas, mas no ha sido consumada en su plenitud. Dios nos hace santos por la santificación, pero Dios nos hará perfectos solo hasta la glorificación. Hoy soy santo, pero mañana brillaré como el sol. Espero, hermanos, que con ese diálogo un tanto chusco puedan apreciar algo de lo que nos enseña este párrafo en la confesión. En el primer párrafo estuvimos viendo una descripción de la santificación y cuáles eran sus principales elementos. Ahora en el segundo párrafo observamos, y podemos titular el párrafo de esa manera, el alcance de la santificación. ¿Hasta dónde llega la santificación? ¿Es muy grande la santificación? ¿Es muy pequeña la santificación? Ahí es donde está el misterio, ¿verdad? Porque la confesión nos dice que llega a todas las partes del hombre y al mismo tiempo que es imperfecta en esta vida. Con esta declaración, hermanos, se nos preserva de los dos errores que he mencionado en el diálogo. Y es esta perspectiva la que nos da un balance correcto de la vida cristiana. Claro, a eso hay que agregar el párrafo número 3 que estaremos viendo en el próximo estudio. Pero vamos a observar ahora la estructura que tiene el segundo párrafo de este capítulo para atender a sus partes. En primer lugar, el primer punto es que la santificación tiene lugar en la totalidad del hombre. Y eso es lo que encontramos en la declaración que dice: esta santificación es por completo, en el hombre en su totalidad. En segundo lugar, vamos a ver que la confesión nos dice que la santificación es imperfecta en esta vida debido a la corrupción remanente o la corrupción que todavía queda. La confesión lo dice así: aunque imperfecta en esta vida, aún quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte. Y en tercer lugar, o el tercer punto es que la corrupción remanente produce una guerra irreconciliable. La confesión lo dice así: de donde surge una guerra continua e irreconciliable. El deseo de la carne siendo contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Entonces, observemos, hermanos, el primer punto entonces, ¿cómo es que la santificación tiene lugar en la totalidad del hombre? La confesión dice, esta santificación es por completo, en el hombre en su totalidad. Y se nos remite en este punto a la primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Casi a punto de terminar su carta, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Tesalónica, le dice estas palabras: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos allí? El punto de la declaración es que la santificación alcanza todas las partes o todo lo que somos como seres humanos. En las palabras del apóstol, por completo. Ya sea que nombremos las partes de nuestra naturaleza, que habláramos del cuerpo o que habláramos del alma, o ya sea que nos refiramos a las facultades del hombre, como el pensamiento y la voluntad. La santificación abarca cada una de esas partes. Eso es lo que implica el apóstol Pablo, porque con su bendición está deseando que Dios los guarde en santidad, en la totalidad de lo que son, hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Vean otra vez como dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Esto es una realidad entonces. Es algo que se cumple y es por eso que el apóstol Pablo lo desea en los creyentes. Una santidad o una santificación que es por completo en todo lo que somos como seres humanos. Pero inmediatamente debemos reconocer que esa santificación es imperfecta, ¿verdad? Y ese es el segundo punto aquí en la confesión. ¿Por qué esta santificación es imperfecta en esta vida? Nos dice la confesión, aunque imperfecta en esta vida, aún quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte. Noten esa tensión, hermanos, porque esto es la clave. La santificación abarca todo lo que somos, todas nuestras partes, el hombre en su totalidad, pero al mismo tiempo la confesión nos dice que aún quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte. O sea, en las mismas partes en las que hemos sido santificados. Y el texto al que se nos remite allí es a la carta a los Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, versículo 18. Romanos 7, 18. Y vean, hermanos, que la confesión en este respecto asume que Romanos capítulo 7 está hablando de la experiencia de un creyente, de un cristiano. Y digo eso porque algunos han debatido si realmente Romanos 7 habla de Pablo siendo creyente o hablaba de Pablo antes de que fuera creyente. La confesión asume que Romanos capítulo 7 se refiere a la experiencia de Pablo como creyente. Versículo 18 nos dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vuelvan a notar esas palabras. En el versículo 18 Pablo dice, mi carne, ¿verdad? No vamos a hablar en este punto de qué significa carne, es una palabra difícil en el lenguaje del apóstol Pablo. Pero vean que Pablo está diciendo que es algo que le pertenece, es algo que es suyo, mi carne. Versículo 23, mis miembros, mi mente. Y vuelve a repetir otra vez al final que la ley del pecado está en mis miembros. Esto, hermanos, nos refiere otra vez a las partes en el hombre, la idea de lo que somos. Es cierto, hemos sido santificados y eso marca una tremenda diferencia en nuestras vidas, pero no nos hemos librado de la presencia del pecado y de la corrupción remanente, la corrupción que todavía queda en cada parte. Está todavía en nuestros pensamientos, está todavía en nuestra voluntad y está todavía en nuestros afectos. Y es por eso, hermanos, que en la vida cristiana pueden coexistir muchas veces pensamientos que nosotros diríamos, ¿cómo es que puedo haber pensado algo así? Un pensamiento tan grosero, tan pecaminoso, tan malvado. Y quizá nos preguntamos en ese momento, ¿había pensado algo así cuando no era creyente? ¿Verdad? Cuestionándonos seriamente, ¿por qué es que esto es así? Y al mismo tiempo puede existir en nuestra mente un pensamiento con el que digamos, jamás hubiera hecho algo así, jamás hubiera pensado en responder de esta manera, jamás hubiera tenido en mi corazón una disposición tan tierna como para responder a alguien que me estaba ofendiendo o para perdonar a alguien que me había agraviado, ¿verdad? Y en el creyente pueden estar presentes o están presentes esas dos cosas. El párrafo 3 nos va a decir en el próximo estudio que al final es esa santidad la que triunfa por el poder de Cristo o la que prevalece en nuestras vidas.
Pero veamos ahora, hermanos, la última parte o el último punto que tenemos aquí en la confesión. Porque la confesión nos dice además que de esa corrupción remanente surge una guerra continua e irreconciliable. El deseo de la carne siendo contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Porque alguien podría preguntar, bueno, y si hemos sido santificados por completo, ¿cómo es que podemos tener una guerra en nosotros? ¿Verdad? Y la idea es que, como todavía queda esa corrupción remanente, lo que produce o en lo que deriva esa corrupción remanente es en una guerra. La confesión, hermanos, menciona en este punto la carta a los Gálatas, capítulo 5. Carta a los Gálatas, capítulo 5. Versículo 17. Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. La carne entonces, según lo refiere el apóstol Pablo, nos incita a un deseo que es contrario a la voluntad de Dios. Y dependiendo del deseo se va a producir una obra. Por eso Pablo habla después de las obras de la carne, ¿verdad? Las obras que son la manifestación de esos deseos pecaminosos. Pero, por el otro lado, está esto que el Espíritu Santo produce en nosotros, un deseo. Y ese deseo deriva, en el caso de los creyentes, en lo que el apóstol llama en el versículo 22 de esa carta, el fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en el incrédulo entonces? Su vida está dominada por las obras de la carne y por esos deseos de la carne. No así en el creyente. En el creyente está el Espíritu de Dios que se opone a ese remanente, a esa corrupción que todavía hay en el creyente y por lo tanto, ¿qué es lo que se produce en el creyente? El fruto del Espíritu, algo que no se puede producir en la vida de quien no tiene el Espíritu. Por otro lado, la confesión menciona también aquí la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro 2:11, el apóstol dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y es utilizando ese lenguaje, hermanos, de la lucha, de la batalla, que la confesión nos dice que está esta guerra continua, ¿verdad? E irreconciliable. O sea, mientras que estemos en esta vida, esa guerra no va a dejar de ser. Va a ser continua, en momentos se intensifica más, en otros momentos parece estar más tranquila y va a ser irreconciliable. ¿Qué manera, hermanos, nos da el apóstol Pedro de representar la santificación y la vida cristiana? De hecho, por la manera en la que habla allí, en su totalidad, a una iglesia a la que estaba sufriendo. Pedro escribe a los santos que estaban siendo objeto de persecución. Y el apóstol dice eso: somos extranjeros, somos peregrinos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y por tanto no podemos vivir como la gente vive aquí. Es el punto del apóstol Pedro. Absténganse de esos deseos que batallan
contra el alma. Y es así, hermanos, que terminamos describiendo entonces la santificación. De nueva cuenta, en primer lugar, la santificación abarca todas las partes del hombre. Y es por eso que la santificación produce grandes cambios, cambios que son verdaderos, cambios producidos por Dios. Al mismo tiempo, hemos visto, hay un misterio en la santificación. Aunque ésta ha abarcado todas las partes de lo que somos, todavía queda un remanente de corrupción en cada una de esas partes. Y es por eso que tenemos una grande lucha en la vida cristiana. Y una lucha que no va a terminar, hermanos, hasta que nuestro Señor regrese, ¿verdad? Entonces, el párrafo número 3 nos va a dar esperanza, hablándonos de cómo podemos estar confiando en la gracia que hay en Dios para obtener el triunfo en medio de esta guerra. Así que todavía no termina, no tenemos todo el panorama aquí. Nos quedamos, por así decirlo, en Romanos capítulo 6 y 7 al ver estas realidades, y en el párrafo 3 veremos algo de esas realidades que Pablo expone en Romanos capítulo 8. Ese triunfo que tenemos por el Espíritu que nos ha dado vida. Voy a terminar aquí, hermanos, y doy tiempo para preguntas acerca de